pacto había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Todos os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Mis hermanos, animo en el amor de Cristo, tener un corazón dispuesto a escuchar palabra de Dios. Amén. Nuestro pastor pasará adelante con el Señor. Amén. Hola, mi hermano, Dios me le bendiga. Quisiera que leyéramos en este caso el versículo 4. Vamos a leerlo todo. El versículo 4, por favor. ¿Amén, hermanos? Dice así la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Le puse por nombre, hermano, este mensaje: ¿por qué padecieron los del terremoto? ¿Por qué fueron afectados los del terremoto? ¿Por qué padecieron? ¿Por qué perecieron? ¿Por qué murieron los del terremoto? Hay muchas inquietudes, muchas preguntas, necesitamos respuestas, porque el país, el mundo entero tiene la mirada sobre ese acontecimiento. Pero vamos a pedir la dirección al Señor para saber entonces qué es lo que sucedió, por qué suceden estas cosas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta servicio, Señor, que es en tu nombre. Rogamos que sea usted quien nos guíe en todo. Señor, por favor, úsame, perdona mis pecados, ayúdame a hablar, Señor, lo que esté única y exclusivamente en tu palabra. Lo damos en tu mano, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, hermano, por favor. Vemos entonces, hermanos, que es lo más parecido que encontramos en la Biblia sobre un acontecimiento improvisto con muertos y que se buscan respuestas. ¿Alguien sabe el número de muertos hasta el momento? ¿Alguien tiene idea? ¿Sabe la cantidad de muertos? Dicen miles. 3.000. Asciende ya a los 4.000 muertos, ¿ok? Ok, era una cantidad demasiado inmensa de personas que murieron, y la pregunta sería: ¿por qué fue a ellos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con ese lugar? ¿Por qué ellos fueron los que murieron? El Señor, vemos en la Biblia que estaba en cierto lugar, y en Lucas 13:1 dice la Biblia: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaban allí unas personas acercándose al Señor y diciéndole: el gobernador Pilato mató a muchos, le hizo daño a muchas personas. ¿Qué pasó? ¿Tenía mucho pecado? Por eso el Señor les dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y vemos, hermanos, entonces cuando ocurren cosas así, ¿qué pasó? ¿Cuál es la respuesta? Alguien tiene que tener la respuesta. ¿Por qué suceden estas cosas tan terribles? Hermanos, en este mismo tiempo, si usted se está dando cuenta, en nuestro país no es solo eso.
Estaban sucediendo inundaciones, casas derribadas, gente que pierde todas las cosas. Por la parte de Barquisimeto habían grandes incendios y grandes terremotos que hicieron un gran impacto, no tan solo allá, escuchamos de algunas zonas de Valencia, algunas zonas directamente de Caracas. Hermanos, están sucediendo muchas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Será que ese edificio que justamente se cayó, estaban todos los grupos, hechiceros? ¿Acaso no habían ahí niños? ¿Acaso no habían allí personas cristianas también? ¿Qué pasó con ese edificio? Muchas muertes, el deslave antes de eso, las cosas que suceden. Ahora, ¿qué podemos hacer para que no siga sucediendo? O empezamos a preguntarnos, bueno, ya sé por qué pasó. Pasó porque se construyó cerca de una montaña que tenía mucha agua. Y al momento de llover mucho, pues se viene todo eso y destruye todo. No está mal decir eso. Son una de las causas por las cuales pudo haber sucedido. También la gente empezó a decir y a buscar. Lo que pasa es que es una mala construcción. Mire, esos edificios que hicieron allí no tenían en las puntas los refuerzos correctos. Y cuando iba a venir el temblor, pues iban a caer. Bueno, también cayeron edificios bien, pero bien construidos. Pero la gente está buscando una respuesta. Ya, vamos a buscar otra respuesta. Eran caudales que volvieron a pasar por el mismo sitio. ¿Sí? Se dice y se entiende que a veces la gente ve caños secos, quebradas, cauces, o con poca agua y empieza a construir allí. Creo que eso fue lo que le sucedió a Chabasquén. Al momento de venir gran cantidad de agua, obviamente va a buscar esos cauces que la gente decía que ya no. Mucha gente construye cerca de terremotos, de volcanes, ciudades enteras tapadas por la lava, todos muertos por los volcanes. Imagínense eso tan terrible, que haga erupción. Por cierto, siempre ellos están activos, solo que llega un momento que hacen erupción y ya sale todo eso y escupe piedras y sale lava ardiente y destruye. ¿Por qué pasan estas cosas? Otra de las cosas es que estaba sobre arena. Mire, el Señor dice en la Biblia que si usted va a construir algo, construye sobre la roca. Oye, le faltó de inteligencia. ¿Cómo va a construir en ese lugar? Se va a mover y se va a caer. Todas estas cosas no es que estén mal, pero yo considero, según la Biblia, que no es la causa fundamental del problema. Y ahí es donde debemos estar nosotros los cristianos. Otra gente dijo, ya sé por qué se cayeron. ¿Saben qué día era ese? El día de San Juan. Y en Venezuela son muy brujos. Y entonces taca, 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 taca. Y decían, por cierto, tiembla tierra, tiembla tierra, tiembla tierra. ¿Y qué pasó? Dios los castigó. Les tengo la otra. Comenzó desde San Felipe. Miren, no hay zona más bruja en Venezuela que Yaritagua. Y desde ahí arrancó. ¿Por qué? Porque ahí están los brujos. Y les chocó a los otros brujos. Y todos recontra brujos. Bueno, hermano, todas estas, yo no digo que no sean ciertas, pero el Señor va aún más allá. Y es donde yo quiero que usted vaya a ese lugar, más allá. El Señor, hermanos, tiene una respuesta más precisa para las cosas. Y una de ellas es que no nos damos cuenta que Dios tiene control de todo lo que sucede. ¿Acaso que Dios no le pudo dar sabiduría para que construyera mejor a los que construyeron mal? ¿Acaso Dios no le pudo haber dicho, mira, date cuenta que ya hubo un deslave, ¿para qué vas a volver a construir en ese lugar? ¿Acaso Dios no hubiese hecho cosas contra los brujos y lo hubiese quemado a ellos juntos mientras hacían brujería solamente a ellos, como muchas veces lo hizo en la Biblia? Hermano, Dios puede hacer todas esas cosas, pero ¿por qué Dios las permite? ¿Por qué suceden en verdad? ¿Por qué hasta en nosotros están sucediendo cosas cercanas? Amén.
Entonces, problemas de adivinación, de tambores, de idolatría. Hay dos cosas grandes en las cuales los que se acercaron a Jesús pensaron. Porque cuando el Señor le habla de la torre que se cae, aunque ellos no lo dicen, ya ellos lo tenían en la población. Se hablaba de todos los acontecimientos. Uno, que Pilato asesinó a muchos galileos, ¿verdad? Y otra, que hubo una torre, hermanos, no dice la Biblia si se estaba construyendo, ya estaba allí, pero la torre cae. Por cierto, la torre se hace porque es más bien la fortaleza de las ciudades. Pero al mismo tiempo se sabe que cuando una torre cae, se debilita la nación. Ahora, cae la torre y mata a 18 personas. Era algo ya muy notable, no era uno, no era dos, eran muchas personas. Entonces yo quisiera que en este momento usted pensara por todas las cosas malas, por todos los familiares que han muerto, los vecinos que han muerto, lo que ha ocurrido en nuestro país, cómo muere la gente a diario y en gran cantidad. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es la importancia? ¿Hay dolor o no hay dolor? Yo no sé usted, pero a mí me causa mucho dolor saber lo de la Guaira. Siento que es parte de nosotros. Hay incertidumbre, hay miedos. O usted no piensa, y si temblara donde yo estoy, si tiembla donde están mis hijos, nuestros hijos estudian en estructura y no están cerca de nosotros. Y en ese momento, si tiembla y algo sucede, ¿cómo nos sentiremos? Incluso, Dios guarde, sucederá en este momento. Este es un edificio que muchos pensaban que iba a reaccionar de cualquier manera, pero al momento se quedaron paralizados y cae y los mató a todos, hermanos. Ellos mismos, se ven cámaras que se recuperan esos videos. Quizás ellas estaban transmitiendo a internet y por eso pudieron recuperar esos videos. Gente con celulares, cómo la gente saltaba, cómo la gente corría por las escaleras mientras había oportunidad, cómo los que estaban tapiados estaban con el teléfono alumbrando y narrando su vivencia. Hermano, pregúnteme usted, hoy le sucedió algo que no le gustó y se quejó, ¿sí o no? Pero usted puede estar echando el cuento. El que se le cayó el edificio ya no echa el cuento. Él murió, no tuvo más oportunidad. Y usted y yo estamos bravos porque se me partió la uña y paso todo el día amargado porque es que se me partió la uña, ¿sabe? Y como una aberturita me molesta todo el día la uña. ¿Me está escuchando? Nos sucede N cantidad de cosas todos los días y estamos todo el tiempo amargados y quejándonos. Cuando estas personas, por cierto, quizás hoy están algunos falleciendo en este momento, enterrados, aguantando todos estos días esa presión tan grande. Muchos de los rescatados, el 40%, según se dice, salieron y tuvieron que ser amputados. Le quitaron partes de sus cuerpos para que por lo menos estuvieran vivos. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor lleva a un caso para nosotros en la Biblia, porque toda la Biblia nos va a hablar de cualquier circunstancia que nosotros podamos padecer. La segunda, la primera entonces con los galileos, la segunda con los otros, pero me impresiona la respuesta del Señor. El Señor le pudo haber dicho, sí, lo que pasa es que Pilato siempre hace cosas malas. Lo que pasa es que el Señor hubiese dicho cuando la torre cae, sí, lo que pasa es que construyeron mal, se cayó y en ese momento era de noche, estaban dormidos y los mató. Él pudo dar ese tipo de explicaciones, pero hermano, Dios siempre va más allá. Nosotros tenemos que tener, dice la Biblia, la mente de Cristo y mirar más allá. El Señor dice claramente, hermano, respondiendo Jesús le dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Dice también, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran
eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Hermano, vemos en la Biblia que realmente Dios quiere que entendamos que cuando suceden estas cosas, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos la respuesta, buscamos los culpables. Recuerdo, hermanos, si se los comento, ¿no? Tuve una tía, hermana de mi abuela. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, había una carga muy grande por predicar a mi familia y ella era la única que me acompañaba. A donde yo fuera, ella estaba ahí para hacer un estudio y predicar, pero ya ella estaba muy avanzada de edad y se enferma, y cuando ella enferma, sale uno de los familiares y dice, es que tenía que caer en enfermedad porque ella es muy chismosa. Tenía que caer en cama, quedar hospitalizada porque era muy chismosa. Ella muere, tenía que morir porque tenía pecado. No, murió porque le tocó. Ya era la hora de irse, estaba viejita. Sirvió al Señor por toda una cantidad de años. Fue una de las que ayudó a fundar esa iglesia donde ellos mismos asistían, donde íbamos cuando pequeños. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Que a veces el problema que usted tiene, las situaciones terribles que están pasando, usted rápidamente las lleva al pensamiento humano y no las lleva al pensamiento de Dios. El Señor Jesús le estaba diciendo, mira, Pilato los mató, pero ustedes no están pensando en el pecado que hay en ellos. La torre cayó y ustedes no están pensando que quizás ellos eran peores que el resto de los que vivían en Jerusalén. Yo te tengo una respuesta. Buscar respuestas sobre la Guaira o otro evento no es lo que les pasó. Es más bien una clara advertencia para los que quedan. Ellos murieron. ¿Qué le interesa que murió? Se le cayó, perdió la casa, murió. ¿Qué le interesa a él? Le debería interesar a los familiares que están abajo, por cierto, que son tantos miles abajo, y héroes levantando escombros. Y ojo, no está mal llorar a los que murieron, no está mal sacar los cuerpos de sus familiares, por supuesto que es bueno, qué hermoso ver cuántas naciones están involucradas, cuántos venezolanos se transportan hasta allá para lo que sea mover un bloque. Qué maravilloso es eso. Pero les pregunto, ¿cuántos de ellos le buscaron a Dios por ese acontecimiento? Porque ese es el verdadero motivo por el cual pasan todas las cosas. Para que la gente pueda reflexionar y decir, si yo muriera como ellos, ¿a dónde iría mi alma? Oye, yo necesito más bien la protección de Dios. Yo sé que el que tiene el control de todas las cosas no es el ingeniero, no es la nación, no es cualquier cosa, es Dios el que tiene el poder sobre todas las cosas. Y allí es donde nosotros, los cristianos, también fallamos. No se trata de buscar, más bien, sino darnos cuenta. Mira lo que dice el 3 y el 5. Mira el propósito del Señor. El 3 y el 5 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué le va a pasar a la gente? Perdón. Todos pereceréis. Todos vamos a morir. Todos vamos a ir al hueco. La pregunta es, después de eso, ¿a dónde irás? El Señor le da la respuesta sobre esos galileos. Y sobre los galileos le dice, no es que sea uno, más bien reflexiona en lo que le sucedió a ellos, sabiendo que a ti también te puede pasar. Entonces, si se sucede, dice el Señor, os digo que ante eso Galileo y lo que le hizo a Pilato, y la historia que ustedes vienen a echar para acá como para quererme distraer de la obra que yo estoy haciendo, por cierto, hasta eso lo aprovecho para decirles a ustedes que si no os arrepentí, le estaba hablando lo mismo que le estaban echando el cuento, queriendo ser mejores que los que murieron. Y al Señor les dijo, todos pereceréis igualmente. Y viene el Señor y le habla de la torre y vuelve a decirle lo mismo en el versículo 5. Os digo, no, antes, si no
os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí está la clave de las cosas que suceden. ¿Quién no sabe que este mundo se va a acabar? ¿Quién no sabe que las cosas van a estar de mal en peor? ¿Quién no sabe que ahora es que van a suceder más cosas? ¿Quién no sabe que esté uno gobernando no va a ser peor que el otro que venga? No, yo tengo la esperanza de que pregúntenme por las naciones vecinas si es que están tan excelentemente bien. Todo el mundo está peor, cada quien tiene una batalla distinta. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor dice, aquí lo importante es que puedas reflexionar con esos mismos acontecimientos que me vienes a traer, para que tú te puedas preguntar, si tú no te arrepientes, vas a perecer igual que ellos, igual que ellos. Amén. ¿Por qué padecieron en el terremoto número 1? Capítulo 12, versículos 54 al 56. ¿Por qué padecieron? Número 1, porque no saben distinguir. Lucas 12, del 54 al 56. Note, hermanos, que esta es una serie de mensajes que Dios está hablando sobre un mismo tema. Él está hablando, por cierto, al pueblo de Israel. ¿Me está escuchando, hermano? Él está hablando a los suyos, en el sentido de que aquellos por el cual vino a rescatar, a los que estaban perdidos. Y les dice, el versículo 54 dice así: decía también a la multitud, cuando veis que la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir entre el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Número 1, hermanos, el problema es que nosotros no sabemos distinguir. Hermanos, no nos damos cuenta que cada vez las cosas están peor, y no nos damos cuenta que Cristo cada vez está más cerca. La cuestión, hermanos, es que el cristiano, no importa si es viejo, si es nuevo, debería despertar de andar todavía pensando que por qué sucede esto y por qué sucede aquello. Date cuenta que el Señor está cerca, reacciona, distingue. El Señor le decía, mira, tú ciertamente ves que se está poniendo oscurito allí, que están las nubes, y dices, va a llover, y ciertamente llueve. Ves que te están quitando las nubes y va saliendo el sol, y ya va a aclarar y aclara. ¿Cómo no te das cuenta que ahora está el Hijo de Dios delante de todos ustedes, dando las advertencias, guiándolos a todos al arrepentimiento? Y no todos van. Ahora Dios nos dice a nosotros bajo esta enseñanza, ¿cómo no te das cuenta que lo que está sucediendo en nuestro país es para que el cristiano despierte y se dé cuenta que cualquier día vamos a morir? Y como cualquier día vamos a morir, deja de estar llorando y sufriendo por cosas tontas y ocúpate de lo importante que es la salvación de las almas. Y por cierto, preocúpate con diligencia de tu propia salvación, porque si es genuina, tú obedeces a Dios. La pregunta es que no sabían distinguir, no podían reconocer el tiempo, no podían venir. Ahora usted y yo deberíamos darnos cuenta que así como él dijo, oye, no se dieron cuenta que el Mesías, el Cristo, el Salvador vino. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Y ahora usted y yo no nos damos cuenta que ya está cerquita la segunda venida. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no sabemos qué. Necesitamos entender que estas cosas son necesarias y que quizás se va a poner peor. Pero yo pregunto, hermanos, ¿por qué no despertamos? ¿Por qué no tomamos diligencia? ¿Por qué no nos damos cuenta que es con nosotros? El Señor ya está cerca, ya viene. Y entonces nosotros dormidos allí, y Él llama. ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación de Él? ¿Qué era lo que Él esperaba de la gente? Arrepentimiento, hermanos, arrepentimiento. Y la gente sigue fría, la gente sigue, todavía están abajo llorando. ¿Y cómo nombran a Dios?
cosa tan tremenda. Yo los veo y digo, Señor, ten misericordia de ellos, porque nombran a Dios como una estatua, no como el Dios verdadero. Eso es lo que necesitamos, ver a Dios como el Dios verdadero, vivo, que nos escucha, que nos atiende, que está presente, no como aquella estatua. Así lo tienen allá, hermanos. Tanta tragedia. Escuché el testimonio de uno de todos los afectados que volvió a los caminos del Señor. ¿Y el resto qué? No, Diosito me salvó. Diosito me salvó. ¿Ya fuiste a la iglesia? No. ¿Te recibiste a Cristo? No. ¿Y de qué vale que Diosito te salve? ¿Sabía usted que Diosito le salvó hoy? ¿Me está escuchando, hermano? ¿Sabía usted que Diosito le salvó hoy? ¿Sabía usted que hoy podía haber muerto? Hay gente que muere atragantada con un pedazo de agua aquí en la nuca. Hay gente que muere al salir a asomarse de la casa. Hay gente que muere durmiendo. Hermano, distinga el tiempo. El Señor está cerca. Amén. Por eso no habían como que reaccionado a tiempo donde las profecías se cumplían para que viniese el Cristo. Él estaba cumpliendo todas las profecías para que todos se dieran cuenta que Él había estado allí con ellos. Otra de las cosas, hermanos, es que el tiempo no se devuelve. Dedica el tiempo para que lo reconozca y saber que ya lo que hizo no lo puede devolver. ¿Acaso esas personas pueden devolver y salvar a las personas que murieron? ¿Acaso esas personas pueden traer todas esas construcciones y volverlas a levantar? Ya no pueden. Pero usted y yo sí podemos recuperar lo que viene. En vez de seguirlo desperdiciando, como ya nos damos cuenta que el Señor está cerca, no perder más tiempo. Amén. Amén. Número 2. En el mismo contexto y el Señor hablando, dice la Biblia en el 13 del 6 al 9, 13, 6 al 9, ve que nomás dice preceder igualmente y dice la Biblia al 6, dijo también esta parábola. O sea, el Señor buscó una manera de explicar lo que estaba sucediendo antes. Lo que estaba sucediendo antes, que estaba muriendo la gente, estaba muriendo, trágicos accidentes, trágicas persecuciones. Y mira, el Señor llega y le dice, para que entiendan mejor entonces, por qué suceden las cosas. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, entiende, hermano, de una vez que tenía un hombre una higuera, ese es Dios, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, el viñador es Cristo. He aquí hace 3 años el ministerio de Cristo, que vengo a buscar fruto en esta higuera. Note que la higuera no es la viña son plantas de uvas. La higuera está metida. El pueblo de Israel, Dios lo tomó porque así le plació, así quiso. Y los tomó a ellos, pudo haber tomado a otros, pudo haber escogido a otras personas, los escogió a ellos, los metió en su ministerio, en lo que Él es. Él los involucró a ellos, los trajo a Él. Y le está diciendo, hey, todavía los traigo. Es una higuera, no tenía nada que hacer aquí. Ya desde el principio, al querer plantar una matica allí que no era lo que había sembrado, ¿para qué la tengo? La quito de una vez. Todavía la dejó. Entonces, ya que la dejó, esperaba que esa viña entonces diera fruto, para que sirviera para algo. Pero note que la Biblia dice, hermanos, y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué? ¿Qué dice allí, hermanos? Hermanos, es una palabra demasiado fuerte, pero yo creo que todavía no la entendemos. Número 2. Esta cosa sucede porque los cristianos no dan frutos. Esta cosa sucede. Lo que sucedió en el terremoto, 1, porque la gente
sabe distinguir. Número 2, porque el cristiano no da fruto. El cristiano está injertado en este mundo, pero con un propósito, hermanos, ser la luz del mundo. El problema es que el cristiano sigue estando escondido, dando muy mal testimonio, que a simple lengua la gente no debería ver y decir, este es alguien distinto, por cómo se ve, por cómo habla, por cómo piensa, por lo que hace. Él es distinto. Y el Señor está cerca es porque hay tanta maldad que el cristiano ya ni se distingue con el mundo. Y el Señor espera que el cristiano dé fruto para que por lo menos haya un motivo para seguir atrasando su venida, porque su paciencia es para que la gente sea salva. Pero si no van a ser salvos porque el cristiano no predica, es mejor que venga pronto y quite a todos la vida. ¿Me está escuchando? Pero todavía hay una esperanza para nosotros los cristianos. Versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Y yo cabe alrededor de ella, sin duda esta noche, Dios dándonos un mensaje, una advertencia, un consejo, para que el pueblo de Dios entienda. Dios sigue vivo, Dios sigue trabajando en nosotros, Dios sigue haciendo su obra, esperando que el cristiano sea podado, sea acomodado para que pueda dar fruto. A veces nos pasan cosas, ¿por qué? Porque no te van a pasar. Claro que te tienen que pasar. A ver si cambias de cómo estás y mejora tu condición. Y si tienes fruto, bien. Y si no, la cortarás después. La cortarás, es quitarle la vida después. Mis queridos hermanos, debemos entonces meditar cuando estas cosas suceden, cuando estas cosas están así, es porque hay mucha, perdónenme la expresión, porque quizás esta palabra puede ofender a muchos, pero note que no la digo yo, la dice el Señor. El problema cuando el cristiano no da fruto es que es un inútil. La Biblia dice claramente, hermanos, ¿para qué inutiliza también la tierra? Es decir, ¿para qué existe? Es un inútil, no hay provecho en él, no está haciendo lo que tiene que hacer. El cual le doy vidas para que otros sean salvos. Esa es su función. No para ponerse a comer arepa, acostarse, a comer arepa, acostarse, comer arepa, acostarse. Esa no es la función por la cual Dios nos hizo. Dios nos rescató, Dios nos salvó, Dios nos libertó para que ahora fuésemos de Él y entendiéramos que tenemos una función en la tierra y no ser unos, y perdóneme, lo dice la Biblia, unos inútiles. Cuando usted no quiere servir a Dios, perdónenme, hermano, pero Dios dice, está inutilizando. Le estoy dando comida, le estoy dando agua, absorbe, chupa, pero no saca provecho. La higuera es una planta que absorbe, escúcheme, la higuera absorbe agua, la higuera absorbe nutrientes, amén. Y entonces ya que chupa, y si el Señor todavía trabaja en ella, mire esa planta tan grande, póngase con una planta a ver si provoca. Está todo el tiempo podándola, echándole la agüita, echándole abono, atendiéndola, todo el tiempo pendiente de ella. La gente se acerca y quiere arrancar una ramita, no la arranque, no sé qué. Todo el día hay gente, ¿verdad?, que está todo el día cuidando esas matas para que no dé fruto. El Señor cuidándonos, dándonos vida, comiendo todos los días, para que no demos fruto. Y ese es el problema por el cual la gente no puede buscar de Dios. Y el llamado es no antes, sino arrepentís todos. Él espera también un arrepentimiento de nosotros. Un arrepentimiento para que nos involucremos más en la obra del Señor. Amén, hermano. Y luego vemos, mis queridos hermanos, el punto número 3. En Eclesiastés, es algo que yo uso últimamente cuando hay una pérdida
para llevar consuelo de la palabra del Señor. En Eclesiastés, capítulo 7, del 1 al 3, dice así la Biblia. ¿Está usted allí, hermanos? Dice, voy al versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la ¿qué? De la muerte que el día del. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá donde. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se vendará. Hermanos, como punto número 3, es una persona que simple y llanamente no medita. ¿Por qué padecen estas cosas? ¿Cómo es posible que la gente todavía sepa que lo criaron conociendo un Dios, que hayan ido a iglesias, que en algún momento hasta dicen que ellos fueron cristianos, vean ese derrumbe, vean esas situaciones y todavía con eso no puedan acercarse a Dios? Dios dice, es mejor cuando estas cosas suceden, porque ahí la gente empieza a meditar. Si a mí me sucediera eso, ¿a dónde iría yo? Y por eso, hermanos, es mejor entonces el día de la muerte que el día del nacimiento, porque el que está vivo, dice la Biblia, lo pondrá en su corazón, meditará, hermanos. Oye, ¿qué puedo hacer yo entonces ahora? ¿Qué puedo hacer? Si, pregunto, hermano, pregúntame ahorita, te pregunto, si Dios no te quita la vida ahorita, no nos quita la vida ahorita, pero a ellos se la quitó, pero a usted no, a usted no. Medite en eso, no se la quitó, está vivo. ¿Qué va a hacer el día de mañana? ¿Qué va a hacer al salir de aquí? Sabiendo, hermano, lo que yo más reflexiono en esa muerte, yo digo, Señor, yo me quejo por todo. Soy un quejón. Me quejo porque si llueve, porque si escapa, porque si como, porque si no como. Yo me quejo por todo. Ya esta gente no tiene oportunidad ni de quejarse. Y los que sobrevivieron quedaron sin nada y con grandes heridas en su corazón. ¿Cuánto nomás debería yo estar agradecido con mi Dios? ¿Sabe cuánta gente se mató para tener una casa de esas? La gente tiene este eslogan y dice, no te preocupes, eso se recupera. Gente 50 años viviendo para comprar un apartamento de eso y de la noche a la mañana se le fue al piso. Tienen que vivir otros 50 años para comprar otro apartamento de esos. ¿Creen que tienen la fuerza para poder hacerlo? Gente que le quitaron una pierna, ¿cómo recupera otra vez la pierna? Gente que, hermanos, perdió hijos, padres, esposas, perdió madres, perdió todo. Pero usted y yo no, pero lo estamos viendo. Y nos damos cuenta que Dios tuvo misericordia con nosotros. Eso es para meditar, decir, gracias Dios. ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a honrar? ¿Cómo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga? Pero la gente es tan indolente. Y no te cuenta, no se vaya tan lejos, no vaya a la guaira. Los que recibieron a Cristo, los que de verdad le dieron gracias a Dios, no te cuenta la iglesia. Esta noche, los que estamos presentes, si le vamos a responder a Dios, si de verdad estamos entendiendo que Dios permite que sucedan las cosas, te sigue igual de arrogante, de terco, desobediente, sumergido en pecado, no querer hacer la voluntad de Dios. Wow, y uno dice, ¿qué espera esta persona? No sé, que le caiga yo la casa encima y ya que mueren, ¿ya para qué? Amén.
vamos, estamos a tiempo. El Señor está hablando de una forma fuerte, hermanos. El Señor no está dando chupeticas como a la gente le gusta que le prediquen. El Señor está predicando de una forma tan fuerte y certera que dice: os digo no. No me interesa si esos galileos eran pecadores o no. No me interesa si en verdad se lo merecían aquellos que le cayó la torre. No me interesa. Aquí lo único que debería interesarle a todos es que si no van al arrepentimiento, van a perecer igualmente. Lo que quedan deben arrepentirse. La vida es como la neblina, dice Santiago. No sabemos el día que nos vamos, hermanos. Una oportunidad más el Señor le estaba dando en el pasaje de la higuera. Déjame que trate con ellos. Y hermano, pregunto, ¿cuánto Dios nos está tratando con nosotros, mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, y seguimos ahí estancados en el mismo lugar? Demasiado difíciles de ceder. Por eso, mis queridos hermanos, dice la Biblia: si no todos, pereceréis igualmente. Ellos eran malos. Ahora pregunto yo, ellos quizás sí se lo merecían. Los galileos quizás sí lo agarraron y eran malos y los ajusticiaron. Quizás lo de la torre, había muchos malos allí. Ahora yo pregunto, ¿quién de esta sala, quién de nosotros es bueno? Porque o son malos o son buenos. Neutral no existe. ¿Quiénes son los buenos? ¿No mereceremos nosotros igual? La pregunta sería, si Dios nos da oportunidad a nosotros, ¿no deberíamos responderle al Señor? Y decirle al Señor: Señor, ya puedo distinguir. Ya puedo distinguir que están sucediendo cosas terribles y que yo tengo oportunidad de hacer cosas tales. Señor, ya sé que debo dar frutos y que cuando estas cosas sucedan, tanta maldad, yo medito, me duele y eso me mueve a hacer más para ti. Pero todo comienza no con un sentimiento, no con ahí. Todo comienza con un cristiano que diga: bueno, Señor, yo no sé cómo. Quizás ahorita siento que no tengo fuerzas. Quizás ahorita, Señor, me he dado cuenta que no estoy haciendo lo que debo hacer. Pero comienza con una decisión y con un arrepentimiento. El primer fruto que Dios espera de la humanidad es el arrepentimiento. El primer fruto que Dios espera del cristiano es que ya deje la dureza en su corazón y esté arrepentido, porque si Dios le da vida, es al que más le va a demandar, por cierto, y le va a decir: tú viste todas las cosas que ocurrieron y yo te dejé mi vida a ti para que tú funcionaras, para que no fueras inútil, sino para que sirvieras, y no lo hiciste. ¿Qué pasó? Y está el Señor Jesús podando con su palabra. Y está el Señor Jesús podando, con dando provisiones y bendiciones sin merecerlas. Y está Jesús tratando con nuestras vidas. Y aún así no respondemos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Acaso la palabra no está en nosotros? ¿Acaso el Espíritu Santo no está en nosotros? Que no le respondemos a Dios. Pero si Dios habló esta noche, recuerda cada video, porque no estuvimos aquí. Cada gente gritando por los familiares que murieron. Cómo fueron esas imágenes tan crueles. Y cómo siguen padeciendo ahorita los que están en una carpa con lluvia mojándose. Sabiendo, una señora decía que tenía 3 días con una misma franelita. No le quedó nada. Y usted y yo todavía llorando por tonteras que nos pasan en el día. Vergüenza no debería dar. Perdón deberíamos pedirle al Señor. Y agradecimiento en la acción deberíamos tener. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra, Dios. Ayúdanos, mi Dios, a cambiar. Yo te ruego, Dios, que cada uno de nosotros pensáramos en esta noche, si estuviéramos nosotros viviendo en la guayna, si estuviéramos nosotros sufriendo lo que
salieron con gran dolor en su corazón. Si fuéramos nosotros aquellos que no nos quede nada, padres sin esposas, sin hijos, sin casa, ya no queriendo vivir, ya no encontrando objetivo en la vida. Y usted y yo somos tan bendecidos por Dios. Y aún así no le damos gracias. No nos damos cuenta que son cosas que son necesarias para, sabiendo que estamos viviendo un mundo malo, donde el gobernador, el príncipe de este mundo es un mentiroso y un perverso. Donde nuestra esperanza tiene que estar en los cielos. Donde usted y yo debemos poner nuestra mirada. Deberíamos meditar y decir a Dios: Dios, gracias por este día, pero perdóname porque a nadie le hablé de ti. Porque aquí lo importante, dice el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mi hermano, somos puestos para dar esa luz, para dar ese fruto. No pierda más oportunidad de predicar, de decirle a la gente que Cristo viene pronto, que necesitamos, pero predique con el testimonio, predique con que de lejos la gente vea: este es un hijo de Dios. Me gustaría ser como hijo de Dios, como Él, porque somos cartas leídas. Hermanos, cada vez está peor porque hay menos luz en este mundo. Y no es porque Dios no haga la obra, es porque sus hijos no quieren hacerlo. Amado Dios, perdónanos. Cuánto duele ver, Señor, tantas muertes. Todavía los niños salen y los secuestran y venden sus órganos y los ponen a prostituir. Todavía pasando de tanto dolor, sin quedar sin padres y sin nada. Todavía vienen cosas para bendecir y no les llegan. Todavía no nos ayudan siquiera a ver a sus muertos. Y nosotros aquí quejándonos porque no me dieron una tontera hoy. Perdónanos, Señor, porque somos malos. Ayúdanos a arrepentirnos esta noche, Señor. A querer de verdad hacer más cosas para ti, Dios. A que la gente pueda buscar el único que consuela, el único que da vida eterna, el único que nos ayuda en cualquier dificultad. Esa gente se quiere morir, está desesperada porque no ha llegado Cristo a sus vidas. Nosotros lo tenemos, hermanos. No seamos más egoístas, demos frutos. Gracias, Dios. Gracias por tus palabras. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús.